Esta historia comienza con el reinado del rey Carlomagno, el gobernante de Francia. Este planeó gobernar en su totalidad a España para así poder tenerla bajo su dominio. El plan del rey Carlomagno está saliendo como se planeó, pero había una pequeña ciudad que aún no podía ser invadida, y esa era Zaragoza. Su gobernador era el rey Marcín, quien no estaba dispuesto a perder su ciudad. Entonces idearon un plan para poder seguir siendo él el único que seguirá gobernando Zaragoza. Así que decide mandar al jefe de sus caballeros llamado Blancardín, para que hable con el rey Carlomagno de que desista de la idea de tomar Zaragoza. Blancardín se dirige al palacio de rey y le ofrece al rey Carlomagno un trato, que él está dispuesto a bautizarse y como prueba le enviaría a 20 rehenes, pero a cambio quiere que el rey Carlomagno no tome la ciudad de Zaragoza. El rey decide aceptar, aconsejado por su sobrino Roldán. Decide enviar a Ganelón a darle una respuesta al rey Marsin. Ganelón y Blancardín se dirigen a Zaragoza, pero en el camino Ganelón sabe que es una mentira del rey Marsin. Este le quitará la vida y entonces él no podrá volver a ver a su esposa. Así que planea cómo vengarse de su hijastro Ronald por haber mandado a su muerte. Al presentarse ante el rey Marcín, él le da el mensaje que le había transmitido Carlomagno. Si él cumplía su palabra, él le entregaría la mitad de España, pero de lo contrario, tomaría también Zaragoza y a él se le encarcelaría y sería condenado a muerte. El rey de Zaragoza se enfureció, pero Gananón le propuso un trato para que se tranquilizara. Le propuso que le entregaría a Roldán, así el rey Marcín quedaría como el más fuerte y valiente de España y así nada se interpondría ante él. El plan era que el rey Carlomagno enviaría uno de sus tropas camino a España para cumplir con el trato y allí Ganalón se encargaría de poner en la retaguardia a Roldán para que el ejército de Zaragoza pudiera atacarlos. El ataque lo haría en Roncesvalles, lugar por donde tendrían que pasar Roldán y su ejército. El rey Marcín aceptó dicho plan. Ganelón, de vuelta a Francia, le dice al rey Carlomagno todas las mentiras que tenían planeadas para que él cayera en la trampa. Y dicho así, el rey creyó todo lo que Ganelón le había dicho. El rey Carlomagno tuvo un sueño en el que veía a Ganelón romper una lanza frente a él y que un leopardo lo atacaba. Pero un perro salió de la nada y lo defendió. Al final del sueño, el rey no sabía si ganaría la batalla o no. Al amanecer emprendieron camino a España y Ganelón propone que Roldán esté en la retaguardia por si el ejército de Zaragoza llegara a olvidar su pacto y quisieran atacar. Roldán accede y solo pide 20.000 soldados para este encuentro. Cuando ya iban de camino a Zaragoza, pasaron por Roncesvalles, y la pelea se lleva a cabo tal y como lo planeó el rey Marcín y Ganelón. En el enfrentamiento, Roldán se da cuenta que su ejército es muy pequeño, pero aún así decide continuar con la batalla. La batalla iba siendo ganada por Roldán, pero deja a un enemigo vivo. Pero el rey se dio cuenta que el ejército de Roldán era difícil de vencer, así que decide implementar una estrategia para ganar. Cuando Roldán se dio cuenta de que estaba perdiendo en la batalla, decidió tocar el olifante por ayuda. Carlomagno ordena que otro ejército vaya a socorrer a Roldán, pero Ganelón se interpone y le dice que Roldán es lo suficientemente fuerte y que no cree que sea él quien está pidiendo ayuda. El rey de Francia lo escucha y desistir de ir. Pero la tercera vez que escucha al olifante, Carlomagno no se da cuenta de que Ganelón lo había traicionado. El rey Carlomagno va a ayudar a Roldán, pero ya había muchos asesinatos. El rey se enfureció mucho por encontrar el cuerpo sin vida de Roldán y mandó apresar a Ganelón, y le da sentencia de muerte por la traición cometida. Ganelón es asesinado y así cobran venganza por la muerte de Roldán. El rey Carlomagno vuelve a Zaragoza y mata al rey Marcín, y terminó tomando Zaragoza como suya. Se trata de la epopeya francesa más antigua de la que se tiene conocimiento, data posiblemente del año 1605, aunque los hechos rememoran sucesos de 3 siglos antes. Su título original en romance, o más exactamente en anglo-normando, es La chanson de Roldán. Es una narración fundacional con escenario histórico, ya que rememora la
Batalla de Roncesvalles del año 778. Sin embargo, uno de los personajes es Carlomagno, quien no se coronó hasta el año 800. El manuscrito fue descubierto en 1865 y desde entonces se ha debatido si es el original o si se trata de una copia de algún otro documento que registra una leyenda proveniente de una tradición oral. Es por ello que se plantea un análisis comparativo entre fines del siglo VIII y los siglos XI y XII, cuando el poema, 300 años después, se pone por escrito a través de un monje anglo-normando llamado Turoldo, o eso es lo que se piensa. Roldán, sobrino de Carlomagno, es el héroe del Cantar de Roldán, de cabello largo y rubio, valiente, fuerte y con un gran sentido de compañerismo y liderazgo, aunque tiene el defecto de ser demasiado orgulloso y de cometer actos de indisciplina militar. Estas virtudes pueden verse en sus diversos actos, por ejemplo, pero antes prefiero la muerte antes que la vida vergonzosa, como muestra de valentía en una pequeña discusión que Roldán tuvo con Oliveros en medio de la batalla contra el rey Marsin. Otro ejemplo puede ser cuando Roldán, a pesar de haber perdido el conocimiento y estar aturdido, se levantó para buscar a sus compañeros cuyos cuerpos yacían en el campo de batalla y la mayoría de ellos se encontraban sin vida.